Bienvenidos al método Gross. Hoy vamos a hacer unos lingotes de vainilla y té. Estos mini gâteaux, porque van a tener esa forma de mini gâteau, deben justamente el término lingote a que son ligeramente rectangulares y van a tener aromas de vainilla a través de un bavarois o de una crema bavaresa y el té que va a estar contenido dentro de un biscuit, que en este caso es un biscuit tipo madeleine. Las madeleines son clásicas como galletitas o como cookies dentro de la pastelería francesa, pero en este caso van a formar parte de una masa que va a estar incluida dentro de esa preparación llamadas lingotes. Los mini gâteaux, recordemos que son siempre estas pequeñas tortas que están decoradas individualmente y que después nos sirven para presentar una bandeja en una mesa dulce o para emplatarlos junto con una compota, una salsa y algún crocante. Vamos a comenzar con la crema que va a formar ese bavarois. Y para ello entonces vamos a colocar en una cacerola leche y crema de leche. Vamos a calentar, en este caso, una parte de leche y vamos a calentar también crema de leche o nata. Ponemos las dos juntas y tenemos azúcar dentro de la receta. Una parte va a ir ahí, el resto va a ir junto con claras dentro de un momento. Por otro lado, lo que vamos a tener como aroma dijimos que es la vainilla. En el caso de la vainilla, ustedes pueden tener una esencia de vainilla, por supuesto comprada, pero también pueden tener las vainas de vainilla o chauchas de vainilla según los países, que es una de las especias más caras dentro de la pastelería y justamente se refiere al fruto de una orquídea. Es una orquídea que en principio se dio en México y que ustedes pueden comprarla en distintas calidades, como se pueden dar cuenta, ¿no? Hay vainillas que son más largas, más gordas, que tienen muchísimo más aroma y perfume. El tema de las chauchas de vainilla es muy particular porque fueron conocidas en México desde prácticamente previo a la conquista de América. Y es así como nosotros tenemos estas chauchas de vainilla que en el interior nosotros podemos rescatar todo este mucílago oscuro que es el que contiene realmente los granos. Estas que son de muy buena calidad, es una vainilla de Bourbon, entonces tenemos que hay mucha cantidad justamente de todo este mucílago que va a ir a parar justamente a aromatizar la mezcla de leche y de crema dentro de este bavarois. Después eso nosotros lo vamos a retirar y se va a poder trabajar. Esta es una vainilla de Bourbon o de Bourbon y el tema de Bourbon refiere nada más que al origen, no a la calidad de la vainilla. Las vainillas se clasifican por calidades en cuanto a lo que es la longitud, el peso y el color. Las vainillas negras son las más caras, después vienen las que tienen color chocolate y después las que tienen color rojizo. Seguimos entonces, tenemos leche, crema y la vainilla. Vamos a aromatizar con un poco de ralladura de naranja, muy poca cantidad de ralladura de naranja para darle un toque cítrico. Y entonces, como el bavarois es una crema con alto contenido de materia grasa, el cítrico va a venir muy bien como para perfumar y cortar tanta cantidad de grasa. Eso por un lado. Por otro lado dijimos que vamos a mezclar yemas con azúcar. Las vamos a unir con un batidor y después le vamos a incorporar la leche. Esa leche y crema, por supuesto, van a coagular las yemas y entonces vamos a tener la primera parte de un bavarois, que es una crema inglesa, ya prácticamente lista. Y cuando ese bavarois esté listo, lo tenemos que recibir en un bol con gelatina. Entonces, la gelatina, recuerden que siempre se hidrata con agua a temperatura ambiente o agua fría y que la vamos a dejar ahí esperando la llegada de la crema inglesa. Eso queda por un lado. Tenemos acá, entonces, las yemas. Tenemos acá la mezcla de crema y leche con todos los granitos de vainilla, que en este caso son muchos porque la vainilla es de buena calidad. Y una vez que mezclamos todo esto, vamos directamente a un bol en un baño de María hasta lograr que la inglesa se forme. Si ustedes la van a trabajar con termómetro, ya saben que una crema inglesa siempre termina su cocción alrededor de los 82 o 85 grados. Si ustedes lo van a hacer
en forma manual, se van a dar cuenta que nosotros tenemos una inglesa cuando napa una cuchara de madera. Por eso muchas veces lo que se hace es esta crema inglesa hacerla con una cuchara de madera con movimientos de 8. Es increíble lo que les contaba hoy de la historia de la vainilla, porque justamente cuando en México se descubrió por casualidad, ¿no es cierto?, las propiedades de esa vaina de una orquídea, como tantas hay en México, que cuando caía al suelo y se ponía en contacto con el humus muy húmedo, empezaba a fermentar y a producir aromas que empezaron a ver que eran muy agradables y que lógicamente eran aromas que se podían utilizar para combinar con otras cosas. Y no se olviden que también en México teníamos el cacao. Entonces el cacao se mezclaba con vainilla y para darle aromas y para sacarle un poco de amargo a esa preparación. No había azúcar en América en ese momento, entonces solamente era el cacao amargo que se tomaba como bebida con el agregado de vainilla y con el agregado de chiles. Cuando Hernán Cortés lleva en 1520 los primeros cargamentos con vainillas y que llevan también cacao a Europa, intentan que crezca, pero no se sabía eso de la polinización. Después se descubrió, muchos siglos después, que había una abeja que era la que provocaba justamente esa polinización. Así que es un tema muy, muy interesante. Después, hoy en día se cultiva en la isla de la Reunión, en las Islas Comores. A todo eso se llama vainilla de Bourbon. Después hay otras vainillas de Tahití o de Tahití. Y después están las vainillas mexicanas. Cada una tiene su impronta en lo que es aroma, perfume, el color, y se lo va imponiendo. Ustedes pueden lograr hacer una esencia de vainilla, ¿no es cierto?, colocando varias vainas de vainillas, de estas mismas que se utilizan para la crema inglesa, una vez que están lavadas y demás, las ponen con un buen vodka o con algún rum blanco que no sea demasiado perfumado, y entonces al cabo de 1 o 2 meses ustedes tienen su esencia de vainillas casera, pero totalmente natural. Vamos entonces con esto, ya esto empieza a formarse como un flancito líquido directamente de la crema inglesa. La vamos a pasar por un colador chino y la vamos a apagar los fuegos, y la recibe a esa crema inglesa, la va a recibir justamente la gelatina hidratada. Esto lo vamos a dejar y entonces pasamos todo aquí. Que no se olviden de pasar todos los granitos justamente de vainilla, que son los que le van a dar sabor y que después van a tener ese color tan rico y tan lindo dentro de esa preparación. Acá tenemos entonces la vainilla con la salsa inglesa. Yo tengo que enfriarla. Necesito un baño María de hielo, que lo tengo en la heladera hasta último momento, y lo voy a ir a buscar. Porque esta preparación, ¿cómo termina? A esta preparación de crema inglesa fría o casi fría, le voy a agregar crema batida. Entonces vamos a la heladera a buscar un baño de María inverso, en el cual tenemos la crema, el hielo, y acá dejamos que espere la preparación hasta que yo note unos surcos por debajo. ¿Qué vamos a hacer entonces como masa para esto? Vamos a hacer una madeleine. Una madeleine la vamos a hacer a partir de huevos, una pizca de sal fina, vamos a agregar miel, aquí, y esto lo vamos a batir. Por otro lado, nosotros tenemos que tener una manteca o mantequilla que vamos a fundir en una cacerolita, o podemos fundir también en microondas, y muchas veces esa manteca se funde y se cocina hasta que toda la parte láctea se carameliza, y entonces se dice que lo que tenemos es una manteca noisette. Podemos perfumar esta preparación con unas hebras de té negro. Puede ser un Earl Grey si lo quieren aromatizado a la bergamota, porque entonces, como tenemos naranjas y vainilla allá y tenemos bergamota acá, familia de cítricos, vamos a tener muy buen resultado con eso. Esto ya está porque no necesitamos punto, letra ni nada. Estamos haciendo una masa, más vale rígida, no una masa muy fina. Y acá vamos a tamizar harina
polvo leudante o polvo de hornear o levadura química, lo que ustedes quieran, y azúcar impalpable. Tamizamos un poco todo esto y lo vamos a incorporar con movimiento envolvente junto con la mantequilla a la preparación. Que pasen así, todo también. Entonces, el batido de huevos, esto ya lo podemos descartar. Los secos, que los vamos a agregar. Y por último, la manteca o mantequilla. Esto lo vamos a unir con movimiento envolvente. Al principio no se cuiden tanto como en un bizcochuelo o en un chenoise, porque eso termina como una masa más del estilo de un budín, ¿no? Las madeleines, ustedes las conocerán, tienen formas muy clásicas, con todo un revés rayado. Son forma parte de la pastelería francesa, de las más tradicionales, y justamente tienen esos aromas de la miel y de la manteca cocida. Después se fueron haciendo madeleines de distintos tipos a lo largo de la historia, y entonces ahora hay aromatizadas con cacao, con chocolate, con limón, o estas con té. Y los españoles toman el concepto de madeleine para transformarlo en lo que sería casi un muffin, porque uno cuando ve las madeleines españolas las nota más del estilo de un muffin hecho en un pirotino, en una cápsula de papel, que esto. Bueno, unimos la parte final de la manteca y la vamos a colocar en una placa de 30 por 40 que está enmantecada y empapelada. Si la tienen en frío hasta el último momento, mejor, porque es mucho más fácil después la distribución. Acá quedó un poco de miel, vamos a limpiarlo, esto también, así trabajamos muy prolijos. Placa, volcamos la preparación, vamos a alisar con una espátula, vamos a espolvorear con un poco más de té y vamos a llevar a horno. Acá. Esto lo descartamos. Tengo una espátula acá. Y entonces, capa delgada, no se olviden que tiene polvo leudante. Vamos haciendo un alisado. La masa muchas veces gana si uno la deja en la heladera algunos minutos y hasta una hora antes de llevarla al horno. Vamos entonces al horno. Horno 180 grados y esta cocción demorará aproximadamente unos 15 a 18 minutos. Entonces, el horno ya está encendido, siempre precalentado. Entonces, pasado el tiempo de cocción de 15 a 18 minutos, directamente ya podemos dar por lista esa madeleine. Esa madeleine nosotros la podemos utilizar así como un biscuit para colocar una mermelada o alguna ganache y tener de pronto para hacer petit fours. O también la podríamos haber cocido dentro de moldecitos y entonces esos moldecitos después desmoldado y tenemos también como cookies o como galletitas. Vamos a ver esta crema y nosotros vemos cómo la gelatina empieza a actuar. Entonces esto se forma como una especie de flan líquido sin terminar de coagular y está ideal para recibir la crema de leche. Pero antes de agregar la crema de leche es preferible cortar ya las bases de ese biscuit para tener y poder hacer un armado más prolijo, porque muchas veces con el bavarois empieza a tomar muy rápido, después no nos da tiempo a prepararnos. Vamos a llevar esto y vamos a traer el biscuit que tengo armado atrás. Este biscuit o bizcocho madeleine, así, listo, nosotros lo protegemos siempre con film para que se mantenga húmedo y vamos a cortar unos rectangulitos apenas para poder después colocarlo en los moldes. Tenemos que chequear con los moldes que no toquen los bordes porque no se debe ver la masa. Y así entonces dejarlos preparados. Es un biscuit muy húmedo, la miel y la cantidad de
manteca que tienen, imagínense que hacen de esta madeleine algo muy, muy húmedo. Tenemos entonces listo acá, los dejamos a un costado. Tenemos como moldes, los moldes clásicos de Bavarois son de aluminio. Se mojan, se llevan a la heladera y después se pasan por vapor o por la hornalla y se desmoldan. Tenemos también moldes hechos en siliconas, son moldes flexibles de siliconas que permiten que se puedan congelar y hasta que se pueden hornear. Estos moldes resisten desde menos 50 grados en el frío hasta más 250 grados centígrados en el calor. Vamos a utilizar estos, pero podrían utilizar perfectamente los moldes clásicos de aluminio. Una vez que tenemos esta crema inglesa, que es como un flancito, así bien líquido, le vamos a incorporar la crema que resta. Si ustedes quisieran darle un toque alcohólico a esto, podríamos agregar unas 2 o 3 cucharadas de algún licor de naranjas o de algún licor de vainillas a la preparación, como para poder tener un sabor un poquitito más punzante dentro de la misma. Si no, directamente la podemos dejar así, con todo el perfume de los granos de vainilla y con toda la suavidad que le da la crema a la preparación. Estos mini gâteaux son interesantes de realizar porque, como ustedes saben, los podemos hacer en moldes individuales, pero también yo podría trabajar esta receta colocando la parte de la masa en la base de un marco de 3 o 4 centímetros de alto, después colocar todo el bavarois, llevar a la heladera y después cortar los lingotes con un cuchillo. Esto es para sofisticarlo un poco en el armado, pero también lo podría hacer tranquilamente de otra forma mucho más convencional y más casera. Rellenamos entonces los moldecitos. Siempre coloquen una parte, saquen las burbujas de aire y después completamos entonces hasta la superficie. ¿Ven? Colocamos así un poco en cada uno, siempre le damos unos golpes, eso hace que la masa llegue a todos los lugares que nosotros tenemos del molde y así desaloja esas burbujitas. Completamos un poco más. Acá no se olviden que tenemos que dejar un poco de espacio para la masa. Si ustedes quieren y el biscuit les salió muy delgado, podríamos colocar una parte de la masa en el medio, en el interior, y otra parte abajo. Pero como el biscuit tiene generalmente un cierto espacio, entonces eso va a levantar la crema hasta arriba. Vamos colocando la madeleine de té por encima del bavarois de naranjas y de vainilla. Y ya tenemos armados estos lingotes. ¿Se imaginan que estos lingotes ahora necesitan del frío que les provoca el congelador o un freezer para poder desmoldarlos y después consumirlos a temperatura de heladera? Entonces, el próximo paso sería llevarlos a freezer por espacio de 6 horas y hasta un mes, los pueden guardar hasta un mes en el freezer, después desmoldarlos y decorarlos. Así que yo me los voy a llevar al freezer y ustedes van a notar el paso a paso de esta receta. Lingotes de vainilla y té. Para el bavarois de vainilla y naranja, calentar 250 centímetros cúbicos de leche con 250 gramos de crema de leche. Perfumar con una vaina de vainilla y ralladura de media naranja. Batir 12 yemas con 125 gramos de azúcar. Hidratar 14 gramos de gelatina sin sabor con 70 centímetros cúbicos de agua. Volcar la crema caliente sobre las yemas. Cocinar el conjunto a 82 grados centígrados. Tamizar sobre la gelatina hidratada y enfriar sobre baño de hielo. Incorporar 400 gramos de crema de leche batida. Para la madeleine de té, batir 3 huevos con 90 gramos de miel y sal fina. Perfumar con una cucharadita de hebras de té negro. Tamizar 200 gramos de harina con 90 gramos de azúcar impalpable y 10 gramos de polvo leudante. Unir los secos al batido
junto con 150 gramos de manteca fundida. Extender la masa en una placa de 30 por 40 centímetros. Hornear a 180 grados por 15 a 18 minutos. Para el armado, rellenar los moldes flexibles con el bavaroa de vainilla. Cortar un rectángulo de masa y colocar en la base. Congelar por 6 horas. Tenemos que decorar entonces estos lingotes de vainilla que, como son así pálidos y la masa no se ve, tenemos que buscar un color contrastante. Yo voy a utilizar hoy un almíbar y unas flores de hibiscus. El hibiscus o rosa china, ustedes lo conocen de verlo en los jardines. Y el hibiscus se utiliza como un té rojo, justamente para afecciones. Muchas veces se utiliza como un depresor de la presión arterial, por eso se utiliza para pacientes hipertensos. En este caso podríamos utilizar el té para hacer esta jalea en frío. La jalea en frío ya la hemos utilizado muchísimas veces, es la que se vende para glasear las tartas de frutas. La mezclamos con un poco del almíbar de hibiscus, que tiene ese color rojo, colocamos en una pequeña manga para decorar y vamos a llenar ese surco que tiene interno el lingote, es un lingote así medio raro, y vamos a completar entonces esto, y eso ya le imprime muchísimo color. Entonces búsquense alguna flor, hay muchísimas flores comestibles cuyos jugos o cuyos tés tienen justamente color como para hacer mucho más vistoso el producto. En este caso vamos a colocar un poco de alguna crema como para sostener las flores que vienen en almíbar. Hay una sola fabricación de estas flores que se encuentra en Australia y producen estos hibiscus que después los despachan y se consiguen en todo el mundo. E incluso ustedes pueden lograr su propio trago al estilo de un Key Royal directamente con una flor de hibiscus, con un poco del almíbar y un buen espumante, y entonces van a lograr, ven toda esta espuma y esa burbuja del espumante que va a dar paso a ver la flor en el interior y a lograr una especie de Key Royal a la fazón hibiscus. Tenemos nuestro trago, tenemos un rico lingote de vainilla. Vamos a cortar este para que vean el interior. Vemos la base de la madeleine y vemos después todo el resto del bavaroa de vainilla. Yo me voy con mi trago y con mi postre a la mesada y acá los tenemos presentados como siempre hacemos en una bandeja con la cual podemos lucir un buffet dulce o también, por supuesto, una mesa de buffet para el té. Porque los mini gâteaux nos permiten justamente lucirnos con esas tortitas decoradas individualmente y bueno, y en este caso con una receta que combina perfumes muy sutiles como la vainilla, la naranja y el hibiscus final junto con toda la cremosidad y lo untuoso que le da, por supuesto, la crema inglesa y la madeleine de miel y de té. Así que bueno, es otra de estas recetas como para que practiquen y yo los espero en el próximo Método Gros. Será hasta el próximo Mini Gâteau. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.